Hola, la acupuntura funciona. Categóricamente, la acupuntura funciona. De hecho, es una de las formas más eficientes que se han encontrado en las últimas décadas de separar de su dinero a personas incautas, ingenuas o simple y sencillamente ignorantes que ven demasiada televisión de Iker Jiménez, que se creen lo que ven en YouTube, que se creen las cadenas de WhatsApp, que se creen las páginas de Facebook o que en general se creen esas cosas que la gente va contando por allí sin tener idea. Para eso la acupuntura es excelente, como otras muchas prácticas que desafortunadamente dañan, perjudican o por lo menos ponen en riesgo la salud de muchas personas hoy en día. Pero nada más. La acupuntura no ha demostrado servir absolutamente para nada más. ¿Sabe usted cuál es el problema? El problema es que viene de Oriente. Y por alguna causa, en Europa siempre se ha considerado que Oriente tiene algo de especialmente sabio y misterioso, que por supuesto los charlatanes han sabido aprovechar de una manera extraordinaria. Vea usted la cantidad de gurús, de chamanes, de tipos que se fingían espirituales, que han salido sobre todo de la India desde los años 50, 60, 70, el Maharishi Mahesh Yogi, el Rajneesh, que luego ahora se llama Osho, el Maharaj Ji, el Sai Baba, cientos de tipos que vinieron a Occidente a vender la sabiduría de la India y se llenaron de dinero. Todos se llenaron de dinero porque son muy espirituales y no hay nada más espiritual que una cuenta bancaria gorda y rozagante. Y esto proviniendo de un país donde todavía hoy, en el siglo XXI, si naces niña te pueden matar porque es mejor tener hijos. Así se ha descubierto el yoga, la meditación, los retiros espirituales y la medicina tradicional china, que debería llamarse China, porque ni es medicina ni es tradicional, como vamos a ver. Y la acupuntura es una de las expresiones de esta China, que para que no se confunda con China como país o con las mujeres provenientes de ese país, podríamos llamarle la tontería moderna china, TMC en vez de MTC. Un ejemplo de estos redescubrimientos ya se dio a principios del siglo XIX, cuando la acupuntura más primitiva empezó a llegar a los países occidentales y de pronto se hablaba de curaciones y de pronto todo el mundo estaba encantado y finalmente ya para 1829 el editor de la revista médico-quirúrgica escribía: hasta hace poco todo el pueblo se trataba de la acupuntura, todos hablaban de ella, todos estaban curando enfermedades incurables con ella y ahora no se dice una sílaba sobre el tema. Y así ha habido muchos redescubrimientos desde Marco Polo y el más reciente con respecto a la acupuntura se dio en 1970. Mao Zedong o Mao Zedong decidió que necesitaba acercarse a Occidente para salvar la economía de su país. Mao Zedong había accedido al poder en una guerra civil, no contra el emperador, al emperador lo habían tirado otros que creían en democracia representativa y en una cuestión diferente. Y en 1949 la revolución de Mao Zedong se hace con el poder en China y establece una sociedad que va a ser comunista, que va a ser marxista-leninista y posteriormente stalinista. En 1950 lo primero que hace es apoyar a Corea del Norte en su agresión contra Corea del Sur, país que había quedado dividido por la Segunda Guerra Mundial, y crea una tensión entre Estados Unidos y China que se añade a las tensiones con la Unión Soviética que conformaron la Guerra Fría, de la cual, si usted no sabe porque es muy joven, por favor entérese, porque no solo es importante conocerla como historia, sino porque es importante para entender cosas que están ocurriendo el día de hoy. Bueno, ante el atraso económico de China en 1959-1962, Mao Zedong se propone el gran salto adelante y algún día voy a dedicar un video solo al gran salto adelante porque fue una sarta de barbaridades, una colección de tonterías, una colección de decisiones importantes tomadas por gente que no sabía nada de los temas sobre los que estaba tomando decisiones, que sería cómico si no fuera porque costó decenas de millones de vidas perdidas, además de la manera más aterradora, más aterrorizante posible, que es por hambre, por absoluta inanición, decenas de millones. Y como si eso fuera poco, 4 años después, en 1966, se emprende la revolución cultural que acaba con los científicos e intelectuales chinos,
porque considera que todos ellos son burgueses y los jóvenes, los estudiantes de las universidades deben dejar las universidades para hacer la revolución, acabar con la burguesía. Para entonces ya nadie había visto un burgués ni en foto, le da otro paso atrás al país. Y entonces en 1970 la situación es grave y Mao Zedong junto con Henry Kissinger, dos personajes maravillosos, dos personajes a los que merecen la más absoluta confianza de todo el mundo, sin duda alguna, gente a la que uno no le prestaría dinero si quiere volver a ver ese dinero, se pusieron de acuerdo para descongelar las relaciones entre China y Estados Unidos, cosa que Estados Unidos le veía muy bien, porque disminuía las tensiones que enfrentaba teniendo que pelear la Guerra Fría contra la Unión Soviética, guerra que fue fría entre ellos dos, pero involucraron a muchísimos otros grupos y países en los que se dieron de tiros en nombre de la Unión Soviética y los Estados Unidos. En 1970, en preparación a esta descongelación que iba a tener como resultado la visita de Nixon a China en 1972, un periodista del New York Times llamado James Reston estaba de viaje por China y resultó que le dio una apendicitis y los médicos le trataron esa apendicitis como se trata en todo el mundo entre gente razonable, lo anestesiaron, le pusieron analgésico, le extrajeron el apéndice, lo cosieron y resultó que el señor Reston tenía un problema. Después de la operación padecía de gases. Le aplicaron unas agujitas para disminuir las flatulencias que padecía. Al cabo de unos días desaparecieron las flatulencias, probablemente hubieran desaparecido igual sin las agujitas, pero en su artículo del New York Times, James Reston señaló que las agujas habían sido el tratamiento para los gases que padecía. La gente entendió otra cosa. La gente entendió que las agujas habían sido utilizadas como anestesia, cosa de la que la gente de Mao Zedong tomó nota muy cuidadosamente. La medicina tradicional china había sido inventada por Mao Zedong y había sido inventada porque necesitaba prestarle atención a una enorme población. Él mismo lo dijo en un discurso de 1950. Nuestros equipos de trabajo de salud, decía, son enormes, tienen que preocuparse de más de 500 millones de personas, jóvenes, viejos y enfermos, y actualmente nuestros médicos de medicina occidental son pocos, así que las grandes masas de la gente, y en particular los campesinos, dependen de la medicina china para tratar la enfermedad. Por tanto, debemos luchar por la unificación completa de la medicina china. Anótese esto de la unificación completa porque para allá vamos a ir. Mao decía que esto había que hacerlo, pero él no creía en la medicina china. El médico personal Li Shisui, un médico, por supuesto, capacitado en medicina basada en ciencia, no en medicina tradicional china, por cierto, escribió esta maravilla de libro que se llama La vida privada del presidente Mao, que aparte les recomiendo si les interesa el tema, y en ella cuenta cómo Mao decía: aunque debemos promover la medicina china, personalmente no creo en ella. No tomo medicina china. Es más, cuando narra los últimos días de Mao Zedong, cuenta cómo entre los médicos que se presentaron a tratar de salvarle la vida al gran timonel de China, estaba un médico tradicional chino y cuando Mao Zedong lo vio le dijo: te vas de aquí. Mandó que lo echaran porque él no se iba a someter a las barbaridades de aquellos cuando tenía otros médicos que habían estudiado medicina de la de verdad. El problema que enfrentó Mao Zedong es que había muchas prácticas. No había una medicina tradicional china, no había una tradición única. China es un país enorme con muchísimos núcleos de población aislados entre sí, en muchos casos por una orografía difícil, y cuando pasa eso, cada pequeña población desarrolla sus propios métodos de curanderismo tratando de alcanzar la salud. Al no haber un método científico, cuando todavía no se tenía un método científico, las visiones de curación eran totalmente distintas, eran totalmente caprichosas, eran totalmente dependientes de su medio ambiente. Las hierbas que se utilizaban para tratar una enfermedad determinada dependían de las hierbas que había en tu entorno inmediato, en tu medio ambiente. No podías acudir a los de otro pueblo. Y en el otro pueblo donde no tenían tus hierbas, usaban otras con las mejores intenciones del mundo, pero la mayoría de las veces de manera inútil. ¿Por qué? Si el señor Mao Zedong hubiera dicho, llamado a un grupo de científicos, decirles: bueno, hay que ver de todas estas tradiciones curanderiles, de todas estas formas de medicina mágica, de brujería, a veces amable, a veces no tanto, ¿qué funciona? ¿Dónde hay principios activos que se puedan obtener como se obtiene la aspirina del sauce? Y entonces un proyecto de muchísimos años habría podido dar como resultado
el hallazgo de algunos principios activos importantes. Ahora se ha hecho, por ejemplo, y es el caso, uno de los casos más conocidos, el de la artemisinina, que se descubrió a partir de la medicina tradicional china y que se utiliza en el tratamiento de la malaria, y le ganó un premio Nobel a una científica china. Pero no se hizo eso, ni se lo plantearon. Lo que hizo Mao fue ordenar que un grupo de personas unificaran las distintas tradiciones y crearan un cuerpo medianamente coherente de medicina china a partir de todas las tradiciones que había, porque eso le iba a ofrecer a su pueblo a falta de medicina de verdad y se lo iba a vender, por supuesto, a los tontos occidentales. En el caso concreto de la acupuntura, la realidad es que no existía, como dicen algunos. Sí les cuentan que en libros de 4000 años antes de la era común ya se hablaba de acupuntura y la gente se lo cree porque no se plantea, porque no la han educado para decir, a ver, demuéstramelo, porque no es cierto. La acupuntura no se menciona hace 4000 años, la acupuntura es un invento bastante reciente. El primer tratado que realmente menciona la acupuntura y la moxibustión, que es esta práctica de acercarse a un puro de artemisinina quemándose. Si lo hace usted mal se provocan unas quemaduras en la piel terribles y no sirve tampoco para nada. Aparece entre el siglo XVII y el XIX. Es entonces cuando empieza a adquirir sus características actuales la acupuntura. Pero cuidado, no se practicaba esta acupuntura con estas finísimas agujas de acero inoxidable de altísima resistencia que son producto de una industria bastante moderna. Se hacían de bambú, de marfil, de piedra, de bronce. Algunas eran verdaderas espadas y si no por lo menos dagas que no se introducían un poco en la piel, sino que algunas se utilizaban directamente para ensartar al paciente como si fuera uno de los soldados de Juego de Tronos y que a veces mataba al paciente o lo dejaba en peores condiciones que cuando había llegado a la consulta. Tenemos esas agujas, tenemos esas dagas, tenemos esos materiales que se le introducían a la gente tratando de curarla. No es pues una práctica antiquísima, no es una práctica que haya nacido como le cuentan a usted. Poco a poco la gente fue por ensayo y error descubriendo cuáles eran los puntos donde la acupuntura podía tener mejor efecto en el cuerpo humano y así fueron creando un cuerpo de sabiduría casi científica, prácticamente científica, casi indistinguible de la ciencia, donde saben exactamente qué punto deben introducir la aguja para devolverle a usted la salud. No es cierto, la acupuntura se inventó muy recientemente. Pero para poder entrar más a fondo en el tema de qué es la acupuntura y por qué solo sirve para separar a la gente de su dinero, tenemos que entrar al chi. El chi es la energía vital según los chinos. Es lo mismo que era el neuma para los griegos, la vis vitalis para los romanos o el prana para los indostanos, es decir, una fuerza misteriosa y mágica y misteriosa como el viaje de los Beatles, que hace que un ser esté vivo, que permite la vida, que es la fuerza de la vida. Y por lo tanto, conservar y aumentar nuestro chi nos pone sanos y nos da una vida más larga. Y si perdemos nuestro chi, tenemos una vida más corta. Es también lo que se usa para el Feng Shui. Cuando usted, uno de estos impostores, le dice, mueve este sillón más a la derecha para que pueda fluir el chi, son $2000, está haciendo lo mismo. El problema con el chi, como con la vis vitalis, como con el prana, como con el neuma, es que no se ha demostrado que exista. Es que no hay ninguna prueba de que haya una fuerza especial que se pueda llamar chi. No hay nada que la identifique como alguna de las fuerzas que conocemos que existen en el universo, como la fuerza electrodébil o la fuerza de gravedad. No existe nada que pueda demostrar que existe el chi. Es decir, que es una creencia. Hay chi bueno, el masculino, y chi malo, el femenino, porque no son nada sexistas. Son culturas que no tuvieron una visión sexista nunca. En la acupuntura, el chi corre por 12 meridianos que tiene nuestro cuerpo, que son 12 rayas rectas que corren por el cuerpo. Y cuando se obstruye el flujo del chi, usted se enferma. Dependiendo de en qué meridiano y en qué parte del meridiano se obstruyó el chi, usted se puede enfermar igual de una infección de los oídos, que de una diabetes, que de una artritis reumatoide en la rodilla derecha, que de una pericarditis supurante. ¿Y cómo se curan las enfermedades? Si están causadas por una
mala circulación del chi, lo que se hace es mejorar la circulación poniendo un semáforo o un agente de tránsito que le diga al chi puedes pasar, y esa es la aguja. En un punto determinado del meridiano que mágicamente conoce el practicante, inserta la aguja, se desbloquea el chi y usted se cura. ¿De qué? De todo, porque hemos dicho que todas las enfermedades están causadas por un bloqueo en el flujo del chi a lo largo de los 12 meridianos del cuerpo humano. Esto también se estableció con claridad en el siglo XVII, XVIII y XIX, pero se lo venden a usted como si fuera antiquísimo. Si el chi no existe, lo único que hay es una superstición que le cobran a la gente a precio de oro. Si el chi no existe, la acupuntura es un embuste. Y como se ha podido demostrar con los estudios que se trataron de hacer con la acupuntura después de la visita de Nixon a China, la acupuntura no sirve. Porque cuando Nixon fue a China, hábilmente y después de haber leído la reacción de la gente ante el artículo de James Reston, lo que hicieron los chinos fue hacer una puesta en escena para la comitiva de Nixon. Y entonces un grupo de políticos estadounidenses con una capacidad de comprensión de la realidad médica, fisiológica, anatómica y patológica del ser humano tendiente a cero, veían como les decían, había una persona a la que le estaban realizando una operación tremenda, pero no estaba anestesiada. La única anestesia era una aguja que le habían puesto en el dedo gordo del pie y cuando movían la aguja aparecía la anestesia, o bien le aplicaban una pequeña corriente eléctrica y había anestesia. Y aquellos soltaban unas babas enormes y decían, madre, qué adelantados están estos hombres, estas mujeres, esta civilización genial. Y regresaron a Estados Unidos y dijeron, se puede anestesiar con acupuntura, y lo empezaron a intentar sobre algunas pobres víctimas que demostraron con bastante claridad que, salvo que puede haber una analgesia por efecto placebo, la anestesia con acupuntura no la hace nadie. Después de casi 50 años nadie está haciendo anestesia con acupuntura porque no se puede, porque no es cierto. Y entonces llegamos a lo que es la acupuntura hoy. Lo que le venden como acupuntura hoy es algo que es una terapia auxiliar complementaria a la medicina esa otra malvada, que ayuda en ciertas cosas como los dolores vagos. Tengo un dolor aquí por una aguja, si te deja de doler, yo digo que fue la aguja. Que funciona como placebo, que funciona exactamente igual que el placebo, es decir, que la nada, que la aplicación de cualquier cosa que no tenga un efecto anatomofisiológico, porque la aplicación de las agujas no tiene efectos anatomofisiológicos medibles. La única reacción que tenemos registrada en algunos estudios es gente que dice, pues a mí me funciona para disminuirme el dolor, pero no es nada que pueda medirse con análisis, que digas tú, si aplicas la acupuntura aumenta el recuento de glóbulos rojos, disminuye el azúcar en sangre, desaparecen los microbios de una infección, aumenta la presencia de insulina en sangre, se reactiva la producción de las islas de Langerhans, de los islotes de Langerhans, perdón, desaparece la artritis, se recupera un menisco, nada que pueda medir si objetivamente puede ser afectado por la acupuntura ni por ninguna de las demás pseudoterapias que nos venden constantemente. ¿Se da cuenta usted? Y esto es quizás lo más importante, la distancia que hay entre la afirmación original y la que le venden hoy. Empezamos con, este es el origen de todas las enfermedades. El bloqueo del chi es lo que causa todas las enfermedades del ser humano. Y por lo tanto, al desbloquear el chi podemos curar absolutamente todas las enfermedades. Artritis, diabetes, VIH, ébola, SIDA, cáncer, todo lo puede curar porque todas las enfermedades están causadas por esto. ¿Qué distancia hay entre eso y? Bueno, es que cuando pones una agujita a veces se quitan algunos dolores y a veces te sientes un poco mejor. Y los pacientes dicen que sí, les bajó un poco el dolor. Tienen una escala, me duele del 1 al 10, de 3 bajó a 2. Entonces, pues eso es lo que hace la acupuntura. No, hombre, eso lo hace cualquier placebo. Y es lo que es la acupuntura, un placebo. Los estudios que hay son eso y solo eso. Esto mismo pasa con la quiropráctica. Originalmente, su inventor, Palmer, decía que todas las enfermedades estaban causadas por subluxaciones en la columna vertebral que provocan que se bloquee el flujo de la energía vital. Y al manipular
la columna vertebral, desbloqueamos el flujo de la energía vital y curamos todas las enfermedades. Afortunadamente no pueden manipular realmente una vértebra respecto de otra porque dejarían a mucha más gente paralítica. Lo hacen cuando manipulan la cabeza porque es más fácil desgraciar el bulbo raquídeo a través de la manipulación cerca de en las vértebras cervicales. Pero la afirmación original de Palmer y la gente que hoy, cuando yo hice el video de quiropráctica, los tengo allí, que me dicen, bueno, no, pero es que yo voy al quiropráctico y me ha quitado un dolor muscular que tenía. Y eso se llama fisioterapia. Cualquier buen masaje te ayuda para esas cosas. No, pero es que a mí me quitó un dolor de una articulación. Yo después, cuando me lastimo en el gimnasio, voy al fisioterapeuta y también con manipulaciones me mejora la lesión en la articulación. Pero eso no es lo que decían originalmente. Lo que decían originalmente es que tenían el secreto de la salud, el secreto de la enfermedad y el secreto de la panacea, es decir, de la curación de todas las enfermedades. Ese es el invento con el que nos venden después. Es que te quita un dolor. A veces. No siempre, pero en algunas ocasiones que quizás estadísticamente son significativas. La acupuntura no sirve para nada. Y no se trata de que venga de China, esto ya me lo han dicho. No, es que claro, esto es un rechazo cultural por imponer la ciencia. Hombre, la ciencia no se impone, la ciencia funciona o no funciona. Si China fuera distinta que el resto del mundo, sus telecomunicaciones serían por telepatía, pero no. Las telecomunicaciones que fabrica, produce y vende Huawei utilizan los principios de la ciencia. Sorpresa. Y las acerías en China utilizan los principios de la ciencia para convertir el hierro en acero. Y los edificios en China no se construyen con magia, sino acudiendo a los estudios que existen y que se han hecho en todo el mundo, oriente, occidente, norte o sur, sobre resistencia de materiales, estructuras, resistencia de estructuras, cargas estáticas y cargas dinámicas, y se utiliza el conocimiento científico porque no es un invento ni un capricho creado por los malvados occidentales, es un descubrimiento de la humanidad sobre cómo enterarse mejor de las cosas. Así que no vale ese victimismo posmoderno para decir que la acupuntura se rechaza porque somos muy malos y no queremos a la gente de otras culturas. Cultura es una, la cultura humana. Tiene muchas facetas, muchas de ellas son supersticiosas, muchas de ellas están equivocadas, muchas de ellas son erróneas. Y tenemos que deshacernos de todas las que son erróneas, independientemente de dónde hayan nacido. Y eso no tiene nada que ver con este juego de la opresión, estas olimpiadas de la opresión, que quieren utilizar los posmodernos para sustituir el conocimiento verdadero, el conocimiento sólido, el conocimiento que podemos comprobar y demostrar todos los días por ideas de relativismos nihilistas, en los que en realidad además ni ellos creen de verdad. La acupuntura funciona como todas las demás expresiones de las pseudomedicinas, las pseudociencias, las pseudoterapias, para estafar a la gente. Sea que lo hagan personas que saben que están engañando, o sea que lo hagan personas que creen que realmente lo que hacen funciona. Eso da exactamente igual, porque al final usted está pagando dinero de verdad por una falsedad que pone en riesgo su salud. Si solo para eso sirve la acupuntura y no han podido demostrar ninguna otra propiedad en tantos años, ¿no sería bueno que ya la dejáramos un poco de lado y dejáramos de glorificar a quienes quieren seguirnos vendiendo esa historia que está bien para engañar a Richard Nixon, pero no a una persona del siglo XXI? ¿No cree usted?